ahí en el Teams, ya estoy grabando, para compartirles en el Teams, les decía, el video de lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sale? Entonces, pues, muy buenos días a todos. Si nadie tiene otro comentario, otra pregunta, otra sugerencia, etcétera, etcétera, pues me voy a permitir avanzar un poquito más con respecto a lo que estamos viendo a partir del día del último video que tenía que ver ya con las antiderivadas. Y en el último video, si ustedes ya lo revisaron, queda pendiente un problema. Hay un problema que no lo concluí. Vamos a terminarlo el día de hoy para ver cómo pudiéramos dar una respuesta a eso. Y espero de esa manera esclarecer el principal aporte del teorema fundamental del cálculo, que es encontrar antiderivadas de una manera mucho más sencilla, ¿sale? Entonces ese es el objetivo principal. Bueno, entonces voy a continuar. Déjenme compartir la pantalla. Acá. Sí. Este es el problema que quedó pendiente. Está pensando. Ahí está. Listo. Ya lo tienen. Entonces ustedes ya deben de ver mi pantalla. Dice Jacqueline que va a ser ¿dónde va a ser? Pues va a ser en Zoom. Se los puse por allá. No sé si alguien le puede avisar a Jacqueline o mandaron algún mensaje en el grupo. Seguramente tienen un grupo de WhatsApp. No sé si pueden hacerme el favor de decir, estamos en el Zoom. Ahí está la liga en el Teams para que todos por favor se sumen. Gracias, chicos. Bueno, entonces les decía, vamos a terminar este problemita. Sobre todo lo que me interesa es que se note la importancia de las antiderivadas. ¿Sale? Entonces, en el último video, lo que se plantea en este caso es que el problema dice lo siguiente. Voy a tener una persona que lanza en un edificio que está a 432 metros sobre el nivel del suelo, lanza una pelota para arriba, o sea, es un lanzamiento vertical, con una velocidad inicial de 48, perdón, ¿dónde saco 32? De 48 metros sobre segundo. ¿Sale? Aquí son 432 metros. Como ustedes se podrán dar cuenta, la pelota lo que haría sería un movimiento así y posteriormente caería. Esa sería la trayectoria que describiría el cuerpo. ¿Sale? El móvil. Aquí está Matilda, creo. Sí, ya vamos a admitirla. Entonces, el problema es que si podríamos determinar la posición de esta partícula en cualquier instante, si conocemos estos datos, la altura inicial y la velocidad inicial. La respuesta es sí, y gracias al teorema fundamental del cálculo. El principal punto de partida es considerar que la aceleración en todo momento para esta partícula, dada que estamos suponiendo que está en la Tierra, es constante. Y eso lo sabemos gracias a muchas propiedades de la física, a muchos resultados de la física, etcétera, etcétera. Y esta constante es exactamente igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, aproximadamente. Sin embargo, como estamos considerando que la partícula la estamos lanzando por arriba, esa constante tendría que ser negativa, ¿sale? Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo establecer las relaciones que existen entre la aceleración, la velocidad y la posición. De manera que la aceleración no es otra cosa que la segunda derivada de la posición, mientras que la velocidad en cualquier instante es la primera derivada de la posición. De esta forma, muchachos, la posición es la antiderivada de la velocidad, mientras que la velocidad, perdón, es la antiderivada de la aceleración. De tal forma que si yo quisiera calcular o establecer una expresión algebraica para la velocidad en cualquier instante, tendría que antiderivar esto. O lo que es lo mismo, tendría que encontrar una expresión de tal forma que cuando la derive, me dé como resultado menos 9.8. ¿Sale? Entonces, ya habíamos establecido en el último video que esta expresión podría quedar de esta manera, más C. La importancia de la C, chicos, no es una cuestión nada más ahí de estética, sino tiene que ver con una cuestión también sobre la naturaleza de las familias de las funciones que se están formando. Porque si bien menos 9.8 t es una antiderivada de la aceleración, también lo es menos 9.8 t más 25, menos 5, menos 33, etcétera, etcétera. Es decir, hay una familia de antiderivadas.
Ese es el objetivo principal de poner la C, de que estaríamos considerando a esa familia de antiderivada. Ahora, la importancia de los datos que yo tengo es que me van a permitir encontrar el caso particular, es decir, la función particular bajo la cual estaría considerándose todos los datos que yo tengo en este momento. Y para considerar ese dato, perdón acá, lo que habría que considerar es que tengo la velocidad inicial, que sería la velocidad que está evaluándose en el instante cero, es decir, en cero. Esta forma, muchachos, voy a tener, si yo sustituyo esto, más, perdón, aquí es más, voy a obtener lo siguiente. Y yo ya sé que b de 0 es 48, por lo tanto, c vale 48. Esto significa, chicos, que la función particular b de t para el problema que yo tengo entre manos sería menos 9.8t más 48. Esta sería la función velocidad particular. En caso de que yo no tuviera eso, chicos, o sea, en caso de que yo no tuviera el dato de la velocidad inicial particular, yo también podría expresar la función velocidad en estos términos, más velocidad inicial. Porque efectivamente, en vez de 0, o la condición inicial que me den, esa va a ser el valor de la constante c. Entonces yo puedo establecer una función derivada, perdón, una función velocidad mucho más general al final de cuentas. Y si se dan cuenta ustedes, si son un poco observadores, podrán notar que la función que me está quedando son esas funciones o son esas expresiones que son las fórmulas de física. Entonces son las mismas fórmulas de física que me están saliendo. Esta, si ustedes observan, eso es igual a velocidad inicial menos 9.8t. Esa es la fórmula que les dan para la velocidad en cualquier instante o la velocidad final. Velocidad inicial más no sé qué, les dicen en las fórmulas de física. Bueno, muchachos, estamos estableciendo las fórmulas de física, las estamos encontrando. Y ya por último, chicos, si yo quisiera la posición, tendría que antiderivar la velocidad, es decir, la primera derivada de la posición es la velocidad. Entonces, para hallar la velocidad, la posición, tendría que antiderivar esta expresión. Y eso significaría encontrar una función que cuando la derive, me quede como respuesta menos 9.8t más 48. Y ya habíamos establecido de alguna manera una cierta regla. Lo que yo necesito es una función al cuadrado, t al cuadrado, para que eso implique que voy a disminuir el grado cuando yo derive. De esta forma, si divido entre 2, ese 2 que se baja va a cancelarse y tendría que considerar la constante que me están dando, que es menos 9.8. Y al final de cuentas, ese 48 que está acá, sí habría que considerarlo dentro de la antiderivada, porque no es, eso es lo que me quedó después de derivar. Por lo tanto, lo que derivé fue 48t. Es una función lineal más su bendita constante. Porque es importante hablar de la familia otra vez, de las familias de posiciones. Entonces, chicos, ya simplificando un poquito esta expresión, tendría lo siguiente. La posición de la partícula sería menos 4.9, si divido 9.8 entre 2, t cuadrada, más 48t, más la constante. Me faltaría hallar el valor particular de la constante, pero no hay ningún problema, lo conozco porque la posición inicial bajo la cual yo parto es de 432 metros. Eso quiere decir que S de 0 igual a 432 es igual a menos 4.9 por 0 al cuadrado más 48 por 0 más la constante. De manera que la constante tendría que ser igual a 432. Esto implicaría que la posición de la partícula o la expresión de la partícula no es otra que menos 4.9 t cuadrada más 48t más 432. Si ustedes recuerdan sus cursos de física, cuando vieron movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o tiro parabólico o uno de estos, estas expresiones en dinámica, es decir, en mecánica clásica, que es mecánica, esto también se puede expresar de esta manera. Esto nos decían que era posición inicial, h0, más velocidad inicial por tiempo, menos gravedad sobre 2 por t al cuadrado. Eso es lo que nos decían. Y esa era la bendita fórmula que nos vendían en física y que en algunos momentos no sabíamos de dónde venía. Bueno, pues no viene de otra cosa que de estar antiderivando constantemente o de una manera
volver a derivar, volver a antiderivar, mejor dicho, una misma función que sería la aceleración, considerando que la aceleración es constante. Entonces, chicos, pues esta es la fórmula general que teníamos, o en los cursos de física nos venden como si fuera una gran fórmula y quién sabe de dónde salió. Pues eso de antiderivar, muchachos, esa es la gran potencia de esta idea de antiderivadas. Bueno, muchachos, entonces ya para terminar el problema los voy a plantear, simplemente para que ustedes terminen, ustedes concluyan. Ahí, hasta allí quería llegar, quería recordar nuevamente esto. Y bueno, el inciso B, por ejemplo, es cuando alcanza su altura máxima. Pues si va a alcanzar su altura máxima, quiere decir que va a llegar un momento en el cual su velocidad, la velocidad en ese instante es igual a cero. Por lo tanto, tendría que asegurarme de encontrar cuando la función velocidad es igual a cero. Y yo puedo utilizar esta expresión que está acá, igual a cero. Es una función lineal, bien barata, la puedo resolver y encuentro el instante donde la velocidad vale cero, que sería el punto más alto. O en otras palabras, muchachos, estaría encontrando el máximo. De tal forma que si yo tengo esta expresión para la ecuación de la posición y quiero encontrar el máximo, necesito derivar, encontrar su punto crítico, igualarlo a cero y después, mejor dicho, igualar a cero, hallar el punto crítico y después utilizar alguno de los criterios que yo conozco, ya sea el criterio de la primera o el criterio de la segunda derivada, para determinar que esa cosa que acabo de encontrar o ese instante es efectivamente un máximo. ¿Sale? Pero no creo que tengan ningún problema para hacer eso. Eso es cálculo 1. Y el inciso C, chicos, pues básicamente lo que me está pidiendo es el instante en donde el tiempo y la posición, mejor dicho, la posición vale cero, ¿sale? Es decir, cuando choca con el suelo. Este instante es cuando choca con el suelo, ¿sale? Entonces, ¿en qué punto o en qué momento la partícula llegó al suelo? Para eso, pues lo único que necesito es encontrar los instantes en donde mi posición se anula. Si ustedes son observadores también, ustedes se van a dar cuenta que cuando quieran calcular eso van a sacar 2 puntos, pero probablemente uno de ellos sea negativo. Y van a sacar 2 puntos porque están trabajando con una ecuación de segundo grado. Obviamente va a ser una parábola que va a tener 2 instantes o 2 cortes con el eje tiempo, de manera que solamente uno van a tener que considerar y se acabó, muchachos, se acabó el problema. Eso es todo. Lo importante es el análisis de la antiderivada que está inmiscuido acá. Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Quedó claro el problema? Es un problema bastante ilustrativo, yo creo, para hablar un poco sobre la importancia de esta antiderivada. Y si se fijan, no utilicé ninguna idea de suma de Riemann, que pude haberlo hecho por sumas de Riemann, claro que sí. Pero en este caso, no, porque lo que yo estoy tratando de elaborar es una reflexión sobre el tipo de funciones con las cuales estamos trabajando, ¿sale? Entonces, preguntas, muchachos, dudas, comentarios. ¿Alguien? 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 ¿Nada? Bueno, voy a permitirme continuar entonces, muchachos. Vamos ahora a hacer una síntesis de lo que llevamos hasta el momento, porque esta parte sí es muy importante en lo que resta del tiempo de la clase. Vamos a hablar un poquito de antiderivadas, voy a mostrar un poquito de definiciones y voy a mostrar un ejemplo de una forma en la cual podemos construir el teorema fundamental del cálculo, o mejor dicho, qué es lo que nos dice principalmente el teorema fundamental del cálculo, que ese es el objetivo del día de hoy y con eso voy a concluir, ¿sale? Entonces hasta ahí voy a dejar la idea y en la siguiente sesión o en el siguiente video retomaré todo eso para volver a darle más cuerpo a todo lo que estamos trabajando. Bueno, como ustedes ya vieron, como ustedes ya hemos estado discutiendo en las últimas 2 sesiones, en los últimos 2 videos, una antiderivada es aquella función que cuando la derivo, una antiderivada de una función f, o primitiva, también ese es el otro nombre que se dice, tiene la característica de que cuando yo derivo a esta f mayúscula, por eso se ponen mayúsculas, cuando la derivo, obtengo la función f, esta, la minúscula. Entonces se dice que f mayúscula es una primitiva de la minúscula, ¿sale? De manera que la que yo integro es la f minúscula y obtengo una f mayúscula, por decirlo así. Entonces esa es la idea de que vamos a empezar ahora a trabajar. Obviamente, muchachos, para tener en consideración esto,
cuando yo hablo de la antiderivada de una función, es necesario hablar de una familia de antiderivadas. Porque si bien f es una antiderivada, f más cualquier constante también resulta ser una antiderivada. De manera que puedo construir funciones g mucho más generales que esta de aquí, simplemente agregando constantes. Y eso sería suficiente para tener una familia de antiderivadas. Entonces aquí lo que tendríamos es una familia de antiderivadas. Lo interesante de esta reflexión, chicos, es que ustedes podrán dar cuenta de que lo importante es encontrar qué función derivo para encontrar a la que me están pidiendo, ¿no? Y bueno, las tablas de derivadas o las tablas de derivación que nosotros vimos también son tablas de antiderivación. O sea, ahí están todas. Entonces necesito aprenderme una vez una fórmula y ya tengo la antiderivada y la derivada. Eso implica, chicos, que voy a presentarles, por ejemplo, las fórmulas más comunes de antiderivadas. Pero además, esta idea de antiderivación, que es muy importante dentro para todo lo que estamos trabajando, me permite hablar ahora de funciones que antes no había podido hablar. Por ejemplo, la exponencial, la logarítmica y las trigonométricas. Incluso las trigonométricas inversas. ¿Por qué? Porque esas funciones, imagínense ustedes cómo hacerlas en sumas de Riemann. Está medio en chino. Hicimos para x a la k con un proceso bastante complejo que Fermat nos dejó o nos legó, mejor dicho, y pues está como bastante interesante el álgebra y los argumentos para trabajar ahí. Entonces, la antiderivación, pues obviamente reduce por mucho el trabajar con sumas de Riemann o sumas superiores o sumas inferiores. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta acá con esta tabla de las antiderivadas más comunes. Pero no se pierdan de vista que las antiderivadas salieron de las fórmulas de derivación. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x, o si quieren verlo con la expresión de Leibniz, o con la notación de Leibniz, es 1 sobre x. Esto implicaría, chicos, que el diferencial del logaritmo natural de x es dx sobre x. O lo que es lo mismo, si yo sumo todas esas cosas, voy a tener que el logaritmo, o mejor dicho, sí, logaritmo natural de x es igual a la integral de dx sobre x. Entonces ahí yo tengo una fórmula que básicamente lo que yo hice, muchachos, fue sumar, ¿ok? Para pasar al siguiente, al último paso, lo que yo hice es, si tengo diferenciales del logaritmo natural y los sumo todos en un cierto intervalo y, pues lo que voy a obtener es el logaritmo natural. Es la idea importante de Leibniz, es la idea chida de Leibniz. Es suma pedacitos y encuentras el todo. Entonces, la antiderivada de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Y ya, muchachos, eso sería básicamente pues una reflexión que me evitó sumas de Riemann, pero machín, ¿no? Ahora, algo muy importante aquí, estoy trabajando ahora con una integral o con antiderivadas que no me están pidiendo área. Ojo, hasta acá no estoy trabajando área, estoy trabajando nada más la noción de antiderivada. Ahorita vamos a tratar de entender para qué me serviría la antiderivada, porque al final de cuentas la antiderivada, si la conozco, me va a permitir también calcular el área. Y esa sería la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que es la regla de Barrow, que ya la conocían desde hace un montón, mucho antes de Leibniz y mucho antes de Newton. ¿Sale? De hecho, Barrow fue el maestro de Newton y le enseñó la regla. Entonces, en ese sentido, muchachos, por ejemplo, la derivada de e a la x, pues es e a la x, por lo tanto, la antiderivada de e a la x o la integral de e a la x de x va a ser e a la x. Y ustedes se podrán dar cuenta de que no es una mera ociosidad estar poniendo el bendito dx, porque me ha tocado escuchar personas o profesores que dicen que el dx es nada más como adorno, y no es cierto. O sea, realmente tiene un significado sumamente profundo para Leibniz y para todo lo que hemos estado desarrollando. Es la longitud de la base, porque nunca debemos olvidar que esto que tenemos aquí, dx entre x, es lo mismo que dx por 1 sobre x, o lo que es lo mismo la función
por dx. Y eso sería un área. Y si las sumo, nunca debo de perder de vista que tengo ahí un problema de acumulación. Estoy acumulando cosas, estoy acumulando área. Y entonces todas las aplicaciones que posteriormente voy a ver de la integral, pues van a estar basadas en la idea de algo que se tiene que acumular. ¿Ok? Entonces de ahí la importancia de la integral. ¿Vale? Entonces, bueno, les paso eso también, vamos a estarlo trabajando posteriormente. Entonces, chicos, como les decía, como no estoy trabajando área al momento, hasta este momento, si no estoy hablando de antiderivadas, pues también voy a hablar de una nueva noción que sería la integral indefinida. Pues la integral indefinida, como su nombre lo dice, pues no está definida para un cierto intervalo particular. ¿Vale? Simplemente me está diciendo una expresión para la antiderivada. ¿Va? Eso es lo que me está tratando de dar al final de cuentas en términos de notación. Me está dando la función antiderivada. Y eso es muy importante, la función antiderivada. Bueno, chicos, ahora, para avanzar un poquito más en eso, esas tablas ustedes la pueden encontrar, se las puedo compartir, la van a tener en el video, no hay ningún problema con esa tabla, porque al final de cuentas pues se basa en las derivadas, de manera que si tengo una función y conozco su derivada, pues ya conozco su antiderivada también. ¿Sale? Entonces, ya. El chiste es que si me dan una función, encontrar la antiderivada ya no es tan sencillo. Derivar, cualquiera puede derivar, muchachos, pero integrar a veces les cuesta un poco más, porque ya no es un camino directo ni tan sencillo de seguir reglas. Por eso más adelante lo que nosotros vamos a ver no se llaman reglas de antiderivación o reglas de integración, se llaman técnicas de antiderivación. ¿Por qué? Porque es una técnica que no necesariamente va a funcionar para todos. Y ahora sí que como Dios te dé a entender, tú le entras con la técnica a algún problema. ¿Sale? Entonces vas a tener técnicas, no reglas, técnicas, y eso implicará que es también mucha imaginación cuando uno resuelve una integral. Ya llegaremos a eso, muchachos, no es por asustarse, pero ya llegaremos. Bueno, ahora sí, vamos a construir ahora el teorema fundamental del cálculo, muchachos, en unos 10 minutitos que nos quedan de clase, ¿sale? Entonces voy a definir lo siguiente. Voy a construir una función, muchachos, que voy a llamarla esa función área, ¿sale? Y va a estar definida de esta manera. Ahí ustedes pueden darse cuenta de A de X. Esta función área lo que hace es calcular el área desde el 0 hasta un valor X variable. ¿Sale? Justamente debajo de la curva f de t de t. No importa por el momento, muchachos, si es f de x o de x. Como estoy hablando de que ahora lo que está variando en esta función no es lo de adentro de la función, sino el intervalo final, fíjense que eso es bien importante. O sea, ¿qué varía dentro de esa expresión? Está variando el límite superior derecho. Perdón, sí, el límite superior del intervalo de integración. Es decir, este número va a ir variando y de acuerdo a una función particular va a darme un valor de un área al final de cuentas. ¿Vale? Y entonces, pues obviamente A1 significa la integral desde 0 a 1 para esa función particular. A8, por ejemplo, significaría el área desde 0 hasta 8 para una cierta función. Vamos a suponer que esta es la función de 0, perdón, desde 0 hasta 1. Esta sería el área, esta sería A1. Y obviamente ese es un número, es un valor, 50, no sé, digamos algo así. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y voy a permitirme abrir el GeoGebra ahorita para mostrarles cómo estaríamos discutiendo o mejor dicho, construyendo la idea del teorema fundamental. Si ustedes tienen la oportunidad de abrir el GeoGebra también, se los pediría y me van siguiendo con la reflexión de no una demostración, pero sí una reflexión sobre el teorema fundamental. ¿Sale? Entonces déjenme compartirles el GeoGebra. Ahí está el GeoGebra, muchachos. Ahí lo tienen. ¿Sale? Como ustedes se podrán dar cuenta, lo que yo requiero, en este caso, requiero voy a ocultar la camarita por mientras, chicos, nada más para que ustedes vean ahora sí la pantalla. Si alguien no la ve, por favor, avíseme, ¿sale? Avíseme. Voy a construir ahora una función.
¿sale? Bueno, no más que construir, voy a dar una función. Vamos a dar la función coseno de x. ¿Por qué? Porque pues, está padre, tiene muchas características interesantes esta función y sobre todo porque si esta es una función y voy a tratar de encontrar su antiderivada, pues vamos a ver qué nos quedaría, ¿sale? Entonces ya tendría que ver algo con seno, ya se podrán dar cuenta. Bueno, chicos, entonces lo que voy a hacer es construir la función a de x. Recuerden que a de x era el área desde 0 hasta un valor variable x bajo la curva que estoy trabajando ahora, que es coseno de x. Bueno, muchachos, entonces voy a primero a dar un punto, den un punto sobre el eje de las x. Este punto A que acabo de dar no sale del eje de las x, está sobre el eje. Ahora, lo que voy a calcular es la imagen de ese punto, ¿sale? Entonces voy a dar otro punto y este punto lo voy a construir sobre la curva, pero va a tener la siguiente característica. Va a valer lo mismo que la abscisa del punto A y además va a estar evaluado en el coseno, pero voy a evaluar f de x de a, ¿sale? Entonces, cuando yo hago esto, pues obviamente, como estoy evaluando ese punto en la función, cuando yo mueva el punto A, el punto B viene conmigo, pero además está sobre la curva, por la forma en la que lo construí, ¿sale? Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a acercar un poquito más esto, ahí está, vamos a ver si puedo también los ejes, a ver si los puedo recortar 2 a 1. Ahí está, para que se vea más chido por acá. Ahí está. Me parece que ahí se ve bastante bien. Entonces, vamos a construir ahora la integral, muchachos. Y para eso voy a primero a delimitar esto. Lo único que hice fue trazar un segmento. Y acá le voy a quitar esa letra G porque me molesta que estén las letras. Ahí está. Bueno, ahora voy a calcular el área bajo la curva. Como ya hemos trabajado la integral, pues voy a calcular la integral. GeoGebra lo entiende. Pero voy a calcular una integral definida, donde el área que voy a calcular es de la función f de x, el área bajo la curva de f, desde 0, porque así se construyó o así se va a construir la función área, y el extremo superior va a ser el punto donde esté A, es decir, la abscisa de A. Y voy a darle Enter. Como ustedes se pueden dar cuenta, me salió un valor y ese valor es 0.64. Quiere decir que el área de bajo la curva coseno de x desde 0 hasta, ¿cuánto vale A? 0.69 radian, porque podríamos hablar de radianes, el área bajo la curva es 0.64. Si yo muevo este punto hacia el 0, pues obviamente no tengo área. No, si lo paso por acá me pasa negativo, pero por una propiedad de la integral, ya saben. Y si llego hasta acá, el área vale 1. Es decir, el área que hay debajo de ahí es 1. Está padre eso, ¿no? Ahora, si llego hasta acá, que es casi pi, fíjense que el área va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0 el área? O mejor dicho, la integral, ¿por qué va a ser 0? Porque esta área es positiva, mientras que esta área, la integral, la considera negativa. Si quisiera calcular el área de estas dos partes, necesitaría considerar nada más esta es simétrica y multiplicarla por 2 para que me quede el valor del área. Ojo, porque aquí estoy calculando la integral, la función a de x, ¿sale? Y así me voy a ir, muchachos. Entonces, como se pueden dar cuenta, se va sombreando todo lo que yo voy recorriendo, ¿sale? Ahora, voy a ver qué pasa si voy evaluando y construyendo a su vez la función a de x. Es decir, voy a dar la regla de correspondencia de que a cada x que yo dé le corresponda el valor del área bajo la curva. Es decir, voy a reconstruir un punto de la siguiente manera. Este punto va a tener coordenadas, su abscisa va a ser la misma que la del punto A, porque allí estoy. Y lo que quiero que sea su imagen va a ser lo que valga el área que está dentro de la curva o bajo la curva. Es decir, voy a tener imagen A. A
porque esa es la constante que me puso GeoGebra que vale el área. Ojo, ¿ok? Y aplicar. Y como ustedes se podrán dar cuenta, C se acomoda sobre el punto A. Y cuando yo muevo a este punto, pues obviamente C también se va comportando de alguna manera, porque C está evaluando o está caracterizando a los valores del área para cada valor de X. Por ejemplo, si X vale 0, el área vale 0. Por lo tanto, el punto C va a estar en el punto 0, 0. Si aquí el área también vale 0, pues obviamente en pi radian, el área es 0. Porque estoy calculando la integral o el área. La integral, no el área bajo la curva, la integral. ¿Sale? Ahora, lo interesante sería saber qué comportamiento tiene C. Entonces, para eso, yo le puedo pedir a C que me dibuje el rastro. Y cuando yo mueva a esto, a esta función, fíjense que yo voy obteniendo una nueva función, la función integral. De hecho, lo que yo estaría encontrando, muchachos, sería una antiderivada de eso, porque estaría considerándose como el área. Es decir, la antiderivada como función área bajo la curva es una nueva función y es una función antiderivada. Pero entonces piensen un poquitito. Si yo estoy trabajando con la función seno, ¿qué función tuve que haber antiderivado o derivado, mejor dicho, para encontrar la función seno? ¿Sale? Entonces, uno pudiera decir, pues mira, perdón, tengo el coseno, pero tengo el coseno. ¿Qué función derivé para encontrar coseno? Efectivamente, el seno de X. Por lo tanto, si yo pido la función seno de X, automáticamente se sombrea todos los puntos. Está sobre todos esos puntos. De manera, muchachos, que lo que estamos obteniendo aquí es el área bajo la curva es una nueva función y la derivada de esa función tendría que ser coseno. Pero ahí falta algo. ¿Cómo sé o cómo aseguro que cuando yo derive a la función que describe el punto C, efectivamente voy a regresar a la función original f minúscula, que en este caso es coseno? Bueno, pues vamos a hacerlo, muchachos. Voy a ocultar el área, ¿sale? Voy a ocultarlo por un momentito. Y voy a ocultar la función verde por un momento. Me voy a quedar con la función naranja, que es, aparentemente es el seno de X, ¿sale? Ahora, ¿qué es, al final de cuentas, la otra función? Sería su derivada, ¿no? Pero obviamente ustedes recuerdan que no es como derivar nada más, sino la derivada, al final de cuentas, tiene un significado, que era la pendiente de la recta tangente en todos los puntos. Bueno, si es eso, voy a construir la tangente a este punto C, le voy a pedir a GeoGebra que me dé la pendiente de esta recta, ahí está la pendiente de esta recta, y voy a reconstruir un nuevo punto que me permita decir, quiero la abscisa de A y quiero que la nueva función me grafique todas las pendientes asociadas al punto X. Cuando aplico, y si se dan cuenta dónde quedó el punto D sobre B, eso no es fortuito. Ahí está el punto D que acabo de construir, y si le pido que me dé el rastro, cuando yo mueva el punto A, que me está calculando todas las pendientes de las rectas tangentes a la curva, ¿qué se va a ir dibujando? Afirmativo, muchachos, el coseno de X. De forma que si yo reactivo al coseno, ahí está. Y esto, muchachos, es el teorema fundamental del cálculo. En haber hallado una relación de ida y vuelta entre el cálculo de tangentes y el cálculo de áreas. Parecería ser que son dos mundos diferentes, pero no son tan diferentes. Es esencialmente procesos, son esencialmente procesos inversos uno del otro. Lo que hicimos con la función a de x, muchachos, es encontrar una función antiderivada
que me está calculando todas las áreas, ¿sale? De forma que si yo conozco una antiderivada de la función y la evalúo en los extremos de mi intervalo, automáticamente voy a poder calcular el área. Porque lo que estaría calculando esa función sería la porción que se sombreó. Es decir, en este caso estaríamos calculando desde 0 hasta 5, por ejemplo. Pero si yo quisiera desde 1 hasta 5, pues tendría que considerar de 0 a 1, restárselo. Entonces voy de 0 a 5 y después de 0 a 1 y me va a quedar de 1 a 5 por la aditividad del camino. Bendito y sea y alabado sea el Señor por la aditividad del camino. ¿Sale? Entonces, al final de cuentas, chicos, eso sería el último, la parte esencial, la parte medular del teorema fundamental del cálculo, que haya una relación inversa una de la otra como procesos, ¿sale? Es decir, como operadores, son operadores inversos uno del otro. El cálculo de áreas y el cálculo de rectas tangentes, eh, sí, las pendientes de las rectas tangentes, el cálculo de las pendientes de las rectas tangentes es un proceso inverso uno del otro. Eso es lo más fantástico del mundo. Entonces, déjenme dejar de compartir a esta pantalla, muchachos. Nada más quisiera terminar la sesión mostrándoles una pequeña reflexión aquí en mi equipo. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Eso es lo que estábamos calculando. Entonces les decía que esta integral, si yo ya conozco una antiderivada, que sería f de x, pues para calcular el área de 0 hasta 1, pues lo que yo tendría que hacer es calcular el área de f de 1, evaluar en la antiderivada en 1, menos la antiderivada en 0. ¿Sale? De forma que para calcular la integral, el área desde A hasta B, para esta función, basta conocer una antiderivada y evaluar desde B y después restarle desde 0 hasta A. Y ya, muchachos, eso sería todo. O sea, básicamente lo que está escondido aquí es el cálculo desde 0 hasta B de F menos el cálculo desde 0 hasta A de F. Eso es, muchachos, eso es. Es lo que estoy trabajando, es decir, estoy yendo desde A hasta B. Entonces, pues solamente se calcula así. Y obviamente para calcular esto, pues estoy utilizando la función a de x o la antiderivada al final del día. ¿Sale? Entonces, ya para ir terminando esta sección, chicos, ya lo que quisiera comentarles es lo siguiente. Estos problemas de determinación de áreas, volúmenes y algunas magnitudes físicas, vamos a estarlas trabajando utilizando la noción de integral. Pero además, antiguamente constituyeron realmente problemas muy serios, por ejemplo, porque casi iban resolviendo problema a problema, porque iban describiendo método a método. O sea, cada problema les describía un método, cada problema un nuevo método y así. Entonces, Fermat tuvo que hacer un montón de cosas para llegar a establecer la reglita esa de que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1. De hecho, esta es la antiderivada evaluada desde hasta B, si se fijan, utilizando el teorema fundamental del cálculo. X a la n más 1 entre n más 1 es la antiderivada de x a la n. Por lo tanto, si yo ya conozco la antiderivada, puedo conocer ahora sí el área, que sería b a la n más 1 entre n más 1 menos a la n más 1 entre n más 1, que fue a lo que nosotros llegamos. Entonces, dense cuenta que si conozco la antiderivada, evalúo en los extremos y se acabó. Pero eso es gracias al bendito teorema fundamental del cálculo. Entonces, todo esto cambia, o todos estos problemas de antiguamente que tenían los matemáticos cambian cuando Newton y Leibniz realmente describen esencialmente los procesos que están vinculados a la integración y a la antiderivación. Es decir, logran encontrar el meollo del asunto, el quid de la cuestión, como diríamos, el elemento central que relaciona estos dos mundos y que permite de alguna manera establecer un método más general al final del día. Y por eso estos dos personajes se consideran fundadores. Fermat, imagínense, Fermat calculaba áreas, Fermat calculaba rectas tangentes, pero ¿por qué no lo consideramos padre del cálculo? Porque nunca encontró la relación inversa entre esos dos. Barrow, profesor de matemáticas, profesor de la Universidad de Newton, allí en Cambridge creo que sí,
conocía esta relación de áreas de f de b menos f de a, la conocía, de hecho se llama la regla de Barrow, pero él no estableció la relación inversa una de otra. Y por eso se les fue, vamos a decirlo así, se les fue la autoría real del cálculo. Sin embargo, Newton da crédito a todos estos personajes porque él dice en su libro, si he podido ver más lejos es porque me he parado en hombros de gigantes, que ese es el preámbulo y la parte inicial de su libro de los principios de matemática. Y básicamente lo que está diciendo es, oigan, yo simplemente realmente no encontré el hilo negro ni inventé el agua tibia. O sea, yo simplemente encontré un método que me permite resolver un chorro de problemas, pero logré generalizar el método. Y ese método me permite hablar de la dinámica. Entonces, la siguiente video, chicos, vamos a hablar un poquito del teorema fundamental. Probablemente lo vamos a demostrar. Así que el próximo martes les subiré ya el video propio de esta sesión, perdón, de la sesión siguiente, es decir, de la demostración del teorema fundamental, y con una pequeña reflexión ahí de todo lo que Newton y Leibniz hicieron, con la intención de que ustedes vayan reflexionando también sobre pues, los elementos que están aquí, chicos, los elementos esenciales. Y repito nuevamente, este operador integral es súper poderoso, es poderosísimo. Pero además, se vayan con la finta quienes le dicen, póngale dx nomás porque sí. Ay, es para que vean que la variable están evaluando. No, chicos, no. Es un significado profundo lo que ustedes tienen aquí. Es lo esencial, es el corazón del proceso de antiderivación. Es esto. Perdón, es esto, es b de t por dt. Es esencial esta parte. Es como si ustedes pudieran palpar el elemento nuclear o el núcleo de todo un desarrollo importantísimo dentro del conjunto científico de las matemáticas, ¿no? Ese es el corazón. Entonces, es decir, pasar dividiendo esa cosita genera un montón de resultados, ¿sale? Entonces, para que ustedes se den cuenta de que no nada más es una cuestión de notación, es un chorro de significados ahí, y espero que ustedes logren apreciar y de verdad, pues emocionarse también al final de cuentas con este tipo de resultados y con este tipo de elementos que se están desarrollando, ¿sale? Entonces, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Si no, de mi parte, es todo por el día de hoy que quería trabajar con ustedes y nos veríamos en el siguiente video que les suba, ¿sale? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, es el momento. ¿Están por allá? Si no, bueno, nos estamos viendo y escuchando, muchachos, ¿sale? Entonces, para mí, un gusto como siempre y cuídense mucho, que tengan un muy buen fin de semana. ¿Alguien escribió, Peren, en el chat? Bueno, listo. Bueno, que tengan muy buen día, chicos, profes, les iba a decir. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Entonces, seguimos en contacto. Hasta luego. Este video lo subo en un momentito más en Teams, ¿sale? Hasta luego, muchachos. Gracias. Hasta luego.